Muy bien, y para cerrar la semana estamos con el bloque que nos ofrece semanalmente la Universidad Ruiz de Montoya. Estamos ahora con Ander Alonso Pastor, coordinador de proyectos en el Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la Ruiz de Montoya. Bienvenido, Ander. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué Ahora tal, sí. Raúl? ¿Qué tal? Qué gusto poder conversar contigo. Y vamos a hablar de la educación en la construcción de ciudadanía. Y cuando leía algo sobre este tema, no podía dejar de pensar en el discurso que ofreció la semana pasada Mario Vargas Llosa ante la Academia Francesa, diciendo que solo habría democracia mientras existiera la literatura, ¿no? Es decir, cómo la información, cómo, digamos, el descubrimiento de nuevos mundos, cómo el saber es capaz de generar ciudadanos críticos y que creen realmente en la democracia. Efectivamente, Raúl. Y bueno, ahí yo creo que la educación juega un papel completamente crítico, ¿no? Ya solo por el hecho de que la mayoría de nosotros hemos aprendido a leer, bueno, yo diría el 99% aprendemos a leer gracias a la escuela. La literatura nos transforma, nos transporta a distintos mundos, pero la educación es lo que nos permite comprender la magnificencia y la diversidad que existe no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Ujú. De acuerdo. Ahora, ¿qué está faltando para que esto ocurra realmente? Es decir, para que las personas que salgan de los colegios, de las universidades en el Perú, sean verdaderos ciudadanos, que conozcan tanto sus obligaciones como sus derechos. Bueno, ¿qué falta? Falta, desde luego lo que falta es una verdadera vocación de transformar la educación en un elemento que construya ciudadanía, ¿no? Muchas veces se piensa que la educación tiene un componente de generación de conocimientos y de formación de habilidades, pero la educación en todo el mundo y en toda la historia ha tenido también un fuerte componente de transmisión de los valores que imperan en ese momento, ¿no? Los valores muchas veces a lo largo de la historia ha sido muchas veces transmisora de los valores de una clase política o una clase dirigente, pero ahora mismo debería ser la transmisora de los valores de ciudadanía democrática, que es lo que tendríamos que hacer hoy en día, ¿no? Ujú. Entonces, no hay que pensar en la educación simplemente, oye, yo dejo a mis hijos y mis hijas que vayan al colegio, que se formen, donde van a aprender únicamente el ciclo del agua y van a tener habilidades luego para desempeñarse laboralmente. Eso está bien, sin duda, y es importante que la escuela nos forme y la universidad nos forme para todo ello. Pero se deja de lado esta importancia de que nos forma en un conjunto de valores que no solamente el amor por la patria, tiene que ser también el respeto a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, a las diferencias. Tenemos que ser capaces de entender que la escuela debe formar una ciudadanía crítica, ¿no? Y que sea responsable y que Ujú. la gente que salga de ahí sea comprometida y capaces de ejercer tanto de ejercer y de reclamar sus derechos y sus deberes como ciudadanas y como ciudadanos. Ahora, ¿se puede hablar de educación para la ciudadanía en un mundo como el actual, hipercompetitivo, que promueve el individualismo? Bueno, yo creo que precisamente el hecho de que estemos así es porque no hemos logrado como humanidad generar una educación para una ciudadanía comprometida, democrática y crítica, ¿no? Los unos con los otros. Y efectivamente los procesos de la globalización lo único que han hecho ha sido acelerar toda esta hipercompetitividad. Hoy en día Ujú. un joven que egresa de la secundaria de Perú no tiene que competir únicamente contra sus pares, pongamos en Ayacucho, tiene que competir contra sus pares en todo el planeta. Sí. Entonces, efectivamente, aquí tenemos la dificultad de qué educación le estamos dando, cómo se identifican los unos con los otros. Hoy en día posiblemente tengamos más similitudes un peruano con un joven que egresa de una universidad o de un colegio en China que nunca, y sin embargo no lo estamos valorando de esta manera. Ujú. Ahora es bien interesante esto que estás diciendo porque efectivamente el mundo cada vez es más pequeño, el trabajo cada vez es más global. Yo conozco muchos miembros de la generación Z que trabajan por el mundo, es decir, ya no tienen casas, sino que viven qué sé yo, en Escocia, en Brasil, en México, donde quieren, y trabajan para el Perú. Eso es un fenómeno pues muy interesante. Ahora, ese fenómeno, digamos, contribuye a la creación, este hecho de que el mundo se haya reducido, contribuye a la generación de unos valores universales, contribuye, digamos, a la expansión junto con el conocimiento de una suerte de ética generacional.
Bueno, eso sería maravilloso, ¿no? En realidad, y yo creo que sí que hay una iniciativa, muchas veces que no se termina de entender muy bien, pero ahí tenemos, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Tenemos Sí, 17 metas que son una vocación universal de lo que entendían en ese momento los líderes de naciones, estudiantes, docentes, líderes de organizaciones sociales, de lo que era un poquito la ética a nivel mundial. Y tenemos cosas tan lógicas en estos objetivos como que todos queremos un trabajo decente y un crecimiento económico que respete a todas y a todos. Y tenemos otros temas un poco más complicados, como los temas de igualdad de género, que en Perú se pueden ir entendiendo, ¿no? Todo el mundo sabe que los hombres y las mujeres nacen iguales en derechos, en deberes y en dignidad, pero vete a decírselo, por ejemplo, a la gente en Afganistán, ¿no? O en Irán, con todo lo que está claro. sucediendo últimamente. Entonces, se está orientando hacia unos valores universales, pero no hay que dejar de mirar el hecho de que tenemos una multiplicidad de culturas y de religiones muy distintas que abogan por percepciones muy distintas del mundo, ¿no? Entonces, Claro. si lo que queremos como humanidad es aspirar a una ética unificadora, desde luego lo que tenemos que tener es el respeto a las diferencias, que es un poco a lo que el papel que juega la educación, ¿no? El entender que todos somos distintos, pero no por eso tenemos que tirarnos las cosas encima. Ahora, digamos, un fenómeno que ha ocurrido en Occidente, en muchos países de Occidente, es que las democracias en muchos países de Occidente se han vuelto relativamente viejas. Cuando digo relativamente viejas, digo, España tiene hace 40 años democracia, Perú tiene hace 20 años democracia, se vivieron grandes procesos muy emocionantes de cambio social, de transformación social, la transición española, en el Perú la transición post-Fujimori, que significaron un momento de gran idealismo social. Pero ahora se comienza a registrar, por ejemplo en España está ocurriendo de manera muy transparente, una crítica a esos momentos y más bien se está viviendo una especie de, eh, digamos, indiferencia frente a ese tiempo y frente a los valores representados en ese tiempo, en lo que parecería más bien una especie de hipo de decadencia de la ciudadanía. No sé cómo lo ves tú, que entiendo eres español, pero que Sí, vives en el Perú. sí, efectivamente, soy español, llevo ya 7 años en Perú. Mira, de hecho ahí yo creo que el tema en España y en general en toda Europa, ¿no? Es un auge también de unos partidos en el espectro más extremo, vamos a decir, de la derecha, que están captando una base de votantes que está muy desencantado de todos los procesos. Entonces, en realidad hay que entender que quienes conforman el grueso hoy en día de votantes en España concretamente, ya es gente que muchos de ellos no hemos vivido la transición, ¿no? Hemos vivido una transición democrática que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos. Hoy en Ujú. día alguien que nació con 40 años, o sea, que tiene hoy 40 años, pues estaba viviendo, o sea, lo ha vivido de bebé en los inicios de la democracia, ¿no? Entonces también es normal que haya distintos ciclos de todo este proceso de cambio. Además, tiene mucho que ver, concretamente en el caso de España, que mencionas y que me toca a mí de cerca, es de quién ganó, de quién había impuesto en realidad todo este cambio, y el cambio de la transición democrática no la hizo alguien que estaba desplazando al gobierno que estaba gobernando con Franco. Eran los propios partidos que surgen de esta dictadura, ¿no? Y que invitan Sí, a sí, otras claro. figuras públicas. Y yo Claro, creo que claro. Adolfo Suárez, básicamente. sí, Adolfo Suárez y bueno, y ahí, por ejemplo, uno de los ministros que quedaba de Franco se convirtió en un representante político de lo que hoy es el Partido Popular. Sí, exactamente, exactamente. Muy bien, última pregunta. ¿Existe ahora una gran iniciativa de parte de la universidad para implantar, para impulsar la educación para la ciudadanía? ¿Qué es lo que se está tratando de hacer? Bueno, desde la universidad lo que estamos tratando es precisamente formar en los valores a nuestros jóvenes, el comprender cuáles son todas las diferencias que existen, el que comprendan cuáles son los procesos que surgen y cómo se dan los procesos de discriminación, de racismo, que estamos viendo hoy en qué cristalizan, ¿no? En el Perú, y sobre todo el hecho de que tienen que formar parte de una ciudadanía política activa. Está demostrado que a mayor educación, mayor participación política, y a mayor participación política hay una mejor y una democracia más transparente. De acuerdo. Ander Alonso Pastor, coordinador de proyectos en el Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias por tu participación en Albuel. Un gran saludo. Gracias a ti, Raúl. Un abrazo, cuídate.